Es curioso cómo a menudo se habla de lo natural o la naturaleza como algo ajeno a los humanos, algo a lo que los humanos no pertenecen. Y, y me resulta un tanto extraño porque los humanos son un organismo más, una parte más del universo, de la Tierra, de los seres vivos, de los ecosistemas. Y, y es un tanto antropocéntrico, a mi entender, el generar esta división entre los humanos y el resto de la naturaleza, aunque muchos pongan a parir a los humanos por su intervención o su actuación respecto al resto de los organismos o del planeta o del universo. Pero no sé por qué se hace esa división entre lo que hacen los humanos y lo que no hacen los humanos. Y vemos también como mucha gente que intenta terminar con esa división entre humanos y no humanos, por ejemplo en el tema del antiespecismo, luego muchas veces refuerza o marca esta diferencia entre los humanos y la naturaleza, de algún modo contradiciéndose. Para muchos parece que lo que consideran natural o no natural depende del daño que genera a otros organismos o a otros animales. Pero esto también es algo que hacen otros animales u otros organismos. Hay hongos que se cepillan a plantas y a zonas enteras de árboles y de plantas. Hay animales que proliferan mucho y si son carnívoros pues igual se zampan a una población entera de herbívoros, o la falta de depredadores pues hace que proliferen mucho unos herbívoros que se cepillan toda una zona pues en la que existen X plantas y terminan con esas plantas, o causan proceso de desertización. Se considera que un león cuando se come una cebra es algo natural, que un ratón cuando se come un grano de arroz es algo natural, cuando una bacteria como la tuberculosis pues mata a un humano es algo natural. Sin embargo, cuando un humano hace ese tipo de cosas no es natural, y no entiendo por qué se crea esa división. Hace miles de millones de años, cuando solo había organismos unicelulares, aparecieron organismos aeróbicos en un mundo en el que principalmente había organismos anaeróbicos, y estos organismos aeróbicos liberaban oxígeno y el oxígeno era tóxico para estos otros organismos y se murieron pues el 90% de los organismos que existían en la Tierra en ese momento. Y sin embargo se considera que esos organismos sí eran naturales, aunque causaran toda esa destrucción de vida o esa alteración tan severa en su entorno. Sin embargo, cuando los humanos causan una alteración de ese tipo, o incluso mucho menor, se considera que eso no es natural y que están destruyendo la naturaleza o destruyendo el medio ambiente. Cuando el medio ambiente, pues, o sea, un desierto es medio ambiente. Y el desierto puede haber sido causado por muchos factores. Y si el factor es un factor humano y luego existe ahí un desierto, pues es un desierto y es natural, igual que cualquier otra zona polar o de selva o de sabana o de lo que sea. Los ecosistemas no son algo estático, sino que está todo el tiempo cambiando, y los cambios se producen pues muchas veces pues por proliferación de unos organismos que causan la destrucción de otros y que alteran pues eso, zonas enteras o poblaciones enteras de otros organismos o del aspecto del terreno, y sin embargo sí se consideran naturales. Por lo tanto, eso de dañar la naturaleza o causar destrucción de la naturaleza resulta un poco extraño, porque es una destrucción de la naturaleza el que un lobo se coma un conejo, o es destrucción de la naturaleza el que un conejo se coma unas hierbas. Se dice muchas veces que aquello creado por, por la mano de los humanos no es algo natural. Por ejemplo, un coche, una carretera, una central nuclear no son naturales. Y me pregunto por qué un hormiguero que es creado alterando el entorno
por parte de unas hormigas, ¿por qué eso es natural y una central nuclear no es algo natural? O sea, las hormigas, pues respecto a sus cualidades o características, pues alteran el entorno de X manera, y los humanos respecto a sus características pues alteran su entorno de otra manera. Son seres capaces de alterar su entorno de una manera muy significativa, pero no hacemos una escala de qué seres son más naturales y qué seres son menos naturales dependiendo de la capacidad de alteración de su entorno que tienen. También es muy común darle un carácter moral a aquello que se llama natural, considerando que lo que causa sufrimiento o muerte a otros animales, por ejemplo, o alteración significativa del entorno, pues por destrucción de bosques o cosas similares, se considera que eso no es natural. Sin embargo, muchos otros organismos y animales causan sufrimiento y muerte a otros y no se les considera menos naturales por eso. Hay poca gente que considere que un terremoto, por ejemplo, no es natural, y sin embargo un terremoto pues causa mucho sufrimiento a muchos organismos y muerte a muchos organismos. Un conejo que se come una hierba está causando la muerte a otro organismo, o un zorro que se come un conejo está causando la muerte y sufrimiento a otro organismo, y sin embargo sí se considera natural a ese organismo y a su comportamiento. Hay quien dice que los humanos no actúan de forma natural porque explotan o esclavizan a otros animales, y esto es algo que ocurre también en el caso de otros animales, pues bien porque son parásitos, por ejemplo, que viven a costa de otros y les causan muchas veces la muerte o les causan sufrimiento. Por ejemplo, hay el caso de unas hormigas que invaden el hormiguero de otra especie de hormigas y generan una señal que es la que las otras consideran de alarma, entonces huyen y estas entran en el hormiguero y roban las larvas, se las llevan a su hormiguero, y cuando las larvas se convierten en hormigas, esas hormigas trabajan para la otra especie de hormigas, para el hormiguero de las otras hormigas, y es una forma de esclavitud, se puede decir. Y es curioso como mucha gente que se autodenomina atea o que no cree en divinidades, luego hace referencia a la naturaleza o habla de la naturaleza como una de ellas, como alguien que hace cosas, que genera cosas, que actúa de algún modo, haciendo que las cosas sean de un modo u otro, cuando yo creo que las cosas ocurren y son de un modo u otro, pues de por sí, pues ocurren pues porque las circunstancias en el universo han hecho que eso ocurra de esa manera. No creo que alguien haya hecho que esas cosas sean de esa manera.